Rodolfo Fernández Noroña por Morena. Adelante, senador presidente. Muchas gracias, senadora presidenta. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7 ministros y ministras de la Corte se creían, en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6, porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Y entonces forzó al Pleno de la Corte para que se votara que 6 decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos, de 86 senadores y senadoras y más de 340 diputados y diputadas, de 23 congresos de los estados, que pasaran por encima del legislativo, del ejecutivo y de la patria misma, asumiéndose los mandantes de la nación. ¿Quién les dio tal poder? ¿Quién les dio tal responsabilidad? Nadie, absolutamente nadie. Y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraron al fondo. Pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución sin ni siquiera entrar al fondo. Tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional. Y se dieron solitos un tiro en el pie, porque al ser ley electoral, según la Corte, ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos porque no procede un amparo en proceso electoral, como no procede en una reforma constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a 2 ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir: no, hasta ahí no podemos llegar, a decir que 6. Y luego, si no lograban 6, iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta. Y luego, cuando se quedara sola, Norma Piña iba a decir: la Constitución soy yo y yo mando por sobre todos. Orador, y todavía, ¿me permite, senador Noroña? Nada más termino esto. Y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos:
mentiras, barbaridades, no entienden, no aprenden. Les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria. Senador, la senadora Simei, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, saber si el orador me permite una pregunta. Le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora. Con Simei. mucho gusto. Gracias. Adelante, un minuto, senadora Simei. Gracias, presidente, y gracias al orador por permitirme preguntarle, y sabiendo de su trayectoria política, su conocimiento y reconociéndole también, senador, el amor a la patria que le tiene, quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave, porque es una persona que se encuentra en el Senado, que prácticamente haya llamado a un golpe de Estado aquí en México. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones. Es cuanto, presidente. Tiene 2 minutos, senador Noroña, para contestar. Muchas gracias, senadora Simei. Muchas gracias, presidente. Compañero. Gravísimo. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se los chupa la bruja porque la gente ya los repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se los chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo: en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Y aquí la pregunta es a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Van a estar haciendo respetar la resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola, no solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, PT y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos. ¿Saben cómo se los vamos a cobrar? Continúe con su tiempo, senador. Continúo, pero creo que me quieren hacer ¿Con una qué pregunta. objeto, senadora Telles? Muy bien, la no me anotamos quieren al hacer final. ninguna pregunta. Adelante. Los hechos son que están derrotados. Los hechos es que no pudieron. Les volvimos a ganar con sus reglas. La Corte se les desfondó. Perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México. La democratización del poder judicial, y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo, porque les digo desde ahora que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales, gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a los ministros que, aún estando en contra nuestra, tuvieron la dignidad y la seriedad de votar en conciencia, y larga vida a nuestro movimiento, y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Muchas Concluya, gracias senador. por su atención, compañeros y compañeras. Gracias. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de jóvenes provenientes del estado de Oaxaca, quienes acuden por invitación del senador Antonino Morales Toledo para conocer las actividades
legislativas del Senado de la República. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Vamos a dar inicio a dos intervenciones por hechos. En primer lugar, la senadora María Lili del Carmen Telles y la senadora Mayuli Latifa Martínez. Iniciamos con la senadora Telles. 2 minutos. Gracias. Para corregir al senador Fernández Noroña, para corregirlo, debería usted tener conocimiento, si es un tema que viene y aborda aquí a la tribuna, de que fui yo quien presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo. Y lo hice hace años, senador. Y usted también debió haber estado atento, porque cuando presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo, el entonces presidente López Obrador se asustó mucho y me contestó en la mañanera al día siguiente diciendo que yo quería que invadieran a México. ¡Qué simpleza! ¡Qué mentira! No es cierto que yo quiero que Estados Unidos invada a nuestro país. Y no es cierto que todos los mexicanos que apoyan que Estados Unidos ayude contra los cárteles, ellos tampoco pretenden que Estados Unidos invada a México. Lo que pasa es que muchos mexicanos estamos desesperados ante la violencia que Morena trajo, porque ha habido una explosión de violencia como nunca con Morena, el país donde ahora más matan hasta los sacerdotes. Y Morena y la presidenta Claudia la autoritaria no quiere cumplir su obligación de brindar seguridad a los mexicanos. No, ella quiere jugar a la empresaria. Si quería ser empresaria, pues se hubiera ido a la iniciativa privada. ¿Para qué se mete a la política? Su obligación fundamental es dar seguridad a los mexicanos y no lo quiere hacer. Por eso vimos a la presidenta Claudia la autoritaria, ya voy a terminar, la vimos hoy en la mañanera muy asustada, con el semblante desencajado estaba la presidenta Claudia la autoritaria, con el semblante desencajado. Y como usted, Noroña, dando de gritos, porque Trump había avisado que iba a confiscar los bienes de los cárteles, y eso no le conviene a Morena, porque los cárteles son sus socios. Gracias, senadora. Por alusiones personales, continúa el senador Noroña. Hasta 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo respeto el derecho de cualquier legislador, legisladora a presentar iniciativas. Yo aquí aludí al dirigente del PAN, porque además es el dirigente del PAN y senador de la República. Ojalá se quede ahí hasta que desaparezcan al PAN. Quien aquí le dijo a Dan Augusto López Hernández que se comprometiera a que fuera narcoterrorismo, así fuera planteado, que eso implica la intervención del Ejército de Estados Unidos. Y es profundamente hipócrita el dirigente de Acción Nacional al decir que está en contra de la militarización y luego plantear que intervenga el Ejército de Estados Unidos. Pero ahora fue más lejos, y él, que habla de que está en contra de la militarización, pide que haya un golpe de Estado, un gobierno de facto, la bota militar gobernando el país, porque el pueblo no los quiere, y como no pueden llegar al gobierno, quieren que nos quiten a la mala. Intentaron un lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora intentan un golpe de Estado. Eso es lo que yo estoy
denunciando, que me parece un hecho gravísimo, me parece un hecho verdaderamente vergonzoso. Finalmente, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está feliz, está celebrando, está plena, pletórica, porque ayer volvió a triunfar el pueblo de México. Que les quede claro, señoras y señores de la oposición, porque parece que no se quieren dar cuenta. Les voy a dar una pequeña ilustración. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por eso están condenados a no regresar al gobierno por décadas. Nos va a chupar la bruja y no volveremos a ver un gobierno de la oposición en la presidencia de la República, y espero tener larga vida para ser testigo de esa hazaña del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Senador.